Muy bien, señores, sumamos a Héctor Tito Pérez con nosotros como todos los martes, ya ¿cuál es? ¿El tercero, el cuarto que estamos haciendo? No llevo la cuenta. ¿Cómo andas, Tito? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, vamos, ¿hiciste alguna vez un simulador, no? No. ¿Crees en los simuladores? Es de otra generación. Claro. Sí. Pero viste uno hace una jaula, hace un auto, y de paso me sobraron estos caños, a ver. Para que tengan una idea, cuando yo empecé en el automovilismo no teníamos laptop. Vamos Claro. a acercar Entonces todo mutó mucho, hubo una revolución muy grande, como los chicos más jóvenes están inmersos en esa revolución, no se dieron cuenta, pero yo creo que la primer laptop que vi en el automovilismo fue en el 94. Y teníamos algunos programas, el otro día hablaban de estructuras y yo qué sé, el 9 de julio en el equipo de Yoyo con el ingeniero Lombera, hacíamos algunas simulaciones o algunos estudios de estructuras con un programita que se usaba para calcular torre de alta tensión y que era en DOS. Mirá, DOS. No, Imagínate, y no estoy hablando de hace 1000 años. O sea, Sí. entonces, fue toda una revolución muy grande lo de la electrónica, las comunicaciones. Vos pensás hoy cosas que quedaron de modé, como que en esa época lo usábamos mucho, el fax. Hoy le decís fax y no saben ni lo que es los chicos. Y fueron cosas que en ese momento fueron revolucionarias y bárbaro. Y tampoco estábamos acostumbrados a los teléfonos celulares. Claro. Y el teléfono era un teléfono, punto. No era una computadora como es hoy. Los smartphones son completísimos. Sí. Es otra época. Todos los simuladores vinieron después de eso. Y nunca me incorporé, pero sí, bueno, todas las nuevas generaciones están con el tema, ¿no? Cada vez más sofisticados, cada vez más realistas, e inclusive hay simuladores que tuve la suerte de visitar, el de Dallara en Indianápolis, es una cosa impresionante. O sea, realmente desarrollan todo el auto en el simulador, o sea, geometría de suspensión, aerodinámica, más allá de la parte de manejo, ¿no? El otro día... ¿La radio cuándo empezó a usarse? La radio con el piloto. Por ahí, ¿eh? 90 y pico. 94, 95. Las cámaras seguro que las teníamos. Empezamos con cámara de fotos en modo grabar, podríamos decir. Y no, las radios me parece que son anteriores. Che, la verdad que no me acuerdo ahora, pero yo del 90 y pico en adelante usábamos todos radios seguro. Lo que sí, las adquisiciones de datos eran muy básicas. Berta fue el primero que la tuvo, ¿no? Que siempre hablaba el flaco de... Y Oreste siempre fue un adelantado con todo. Nosotros que llegamos a tener equipos de potencia realmente 96, 97. Y se contrataban en Europa, eran equipos fuertes. El primer equipo grande que tuvimos fue una Magneti Marelli, que teníamos un montón de sensores, pero igual la velocidad de adquisición y la capacidad de adquisición no es igual a la que existe hoy, ¿no? Era toda una cosa nueva que por supuesto estábamos todo el día con eso porque precisamente era una cosa nueva y nos entregaba, se empezaban a tener un montón de datos más, como hoy tienen con el tema de las cámaras o con aparatitos muy chiquititos como es el Solo, que ven un montón de cosas, ¿no? Bueno, ya vamos a ir al tema de hoy. Antes te traslado el elogio de Rodolfo Di Meglio de la semana pasada, que dijo que se prende con esta sección técnica y que le parecía muy bien. Así que bueno, hay muchos del palo técnico en el automovilismo que están contentos con esta sección. Bueno, gracias al Rolo. Tienen que entender también que estamos hablando como para que se entienda. Para que se entienda y como más que nada para sembrar el hambre de que si alguno va a hacer algo, sepa dónde investigar o busque o sepa que hay más, ¿no? O sea, la idea un poquito es hablar de los que nos gusta, que son autos, lo que nos gusta mucho que son autos de carrera y dejarle a los chicos, sobre todo, que vean, o a los que corren en zonales en el interior, que a veces no tienen acceso, por lo menos que vayan viendo cómo es la idea o el concepto para hacer un auto de carrera. Bueno, hoy es muy importante, porque la semana pasada hablamos de las jaulas, de la construcción de la jaula antivuelco dentro del auto, de un auto de turismo. Vimos algunos detalles, nos contaste algunas precisiones, y hoy vamos a ir
parte de lo que quedó pendiente del tema de la jaula y también lo que está relacionado con la butaca, los cinturones, eso que es tan importante, sobre todo lo que estás diciendo vos del automovilismo zonal, que muchas veces no se hacen las cosas tal cual deberían hacerse, ¿no? Entonces es importante abordar un poquito ese tema, si te parece, Tito. Está bueno porque hablamos de la jaula como el concepto básico de una jaula de seguridad, o sea, una estructura que sirve para que si tenemos un accidente, dentro de esa estructura el piloto la pase lo mejor posible o sufra las menores lesiones posibles. Ahí vimos también que había una variante técnica que cuando se empezaron a utilizar las estructuras de seguridad dijeron, podemos rigidizar el auto. Entonces se empezaron a hacer estructuras mucho más importantes, con más reticulados, yendo a puntos de suspensión y a lugares para mejorar la performance del auto. Pero la función primaria es conservar o mantener o preservar la seguridad del piloto, la salud del piloto en caso de accidente. Sí. El piloto va adentro de una estructura que generalmente es muy rígida. Cuando tenés ese nivel de rigidez y tenés un impacto, ya sea un choque, un vuelco, lo que fuese, hay mucha transmisibilidad hacia el piloto. O sea, el auto se deforma menos y, por supuesto, las cargas que recibe el piloto son altas. Por lo tanto, esas cargas también van a ir a la butaca. La butaca tiene que estar muy bien colocada, son butacas especiales. Ahí estamos viendo un soporte de un Top Race, que bueno, tiene un soporte intermedio realmente, y están los dos soportes de butacas. Generalmente eso que vemos en la vertical están homologados. ¿Todo abulonado es esto? Sí. Los tubos van con unos bujes, podríamos decir, que después los vamos a mostrar. Estoy hablando ahí con los chicos por alguna imagen, y eso hay que prestarle muchísima atención, muchísima. Las cargas que recibe la butaca en un impacto son altísimas, sobre todo lateralmente y para atrás. Para adelante te están teniendo los cintos, es lógico, los cintos solamente trabajan a la tracción. O sea, en un impacto frontal lo que está trabajando es el cinto, la butaca tiene muy poca carga, sí. un impacto frontal puro. Para atrás, en un impacto trasero o en una condición de vuelco, sí, esa imagen es re interesante, o esto, entre comillas, las cosas que decimos son modernas, que es a partir del uso del HANS. El HANS es una cosa que mejoró la seguridad muchísimo. Te evita un movimiento de rotación o en el choque frontal de estiramiento por la masa de la cabeza que te hace mal a la columna. Claro. O sea, que causa daños en la columna realmente. De que se empezó a usar el HANS, también se empezaron con los cintos para HANS, que tienen otro ancho donde agarra el HANS con relación a las cintas principales, y ahí vemos que tiene un ángulo en la vista frontal para que realmente te contenga. O sea, realmente hace que el HANS trabaje como tiene que trabajar, ¿no? Esos cintos se empezaron a usar a partir del HANS, que creo que debe ser 2005, 2006, por ahí más o menos. Te referís a que forman así esa B corta, digamos, ¿no? Exactamente. Y de esa manera tenés el HANS bien, y el HANS después tiene unas correitas de retención que te limitan el movimiento del casco. Entonces todo eso evita en un caso de un accidente muy fuerte, que el piloto sufra lesiones en la columna, básicamente, o en la zona del cuello, ¿no? Pero para que el HANS funcione, tiene que tener bien puestos los cintos. Y después había otra imagen, que no sé, la teníamos por ahí, que está visto de costado, que también los cintos tienen un ángulo, ahí está, que está muy bueno eso, porque si vos ponés los cintos, sobre todo para arriba, ya te dejan de tener. Imagínate que si los tenés así, los cintos, las partes que va para atrás de los cintos, vas a tener movimiento en el cuerpo. Sí. Si los tenés de horizontales para abajo, como corresponde, está bien, pero si los tenés muy para abajo, o sea, muy inclinados, más inclinados que esos, en caso de un vuelco te van a causar compresión en la columna. Claro. Y eso te puede lastimar. Entonces, es muy importante todo esto que estamos mostrando, para que vean que existe. No es cuestión de agarrar un cinto como queremos o como se nos ocurre, la butaca como se nos ocurre, sino que hay normas. Está basada, este es un 253 de la FIA de última generación,
de este año, del año pasado, y van modificándolos y viéndolos en función de todos los accidentes que pasan en el mundo. O sea, es interesante conocerlo. O sea, el caño que tenés atrás tiene que estar también a una altura determinada. Igualmente también depende de la contextura de física del piloto, ¿no? ¿Cómo cambias eso? No lo podés cambiar, porque o movés la butaca de altura también, porque también tenés un límite. Hay un promedio de alturas ahí, por eso tenés una dispersión en el ángulo, no es un ángulo más o menos un grado. Tenés posibilidad de trabajar, y ese canito no, ese tubo que va cruzado en la estructura para agarrar el ciento está reglamentado en altura también generalmente, tenés todas las posibilidades. Y la butaca, en los soportes esos homologados, también tenés un montón de posiciones, 3 o 4, depende del soporte, para la vertical y para la inclinación. Entonces se va viendo todo eso. Bueno, esto está muy bueno. ¿Has visto trabajos mal hechos de este tipo? Lamentablemente sí. ¿Y qué ves, por ejemplo? No estoy hablando de ningún colega ni por casualidad, estoy hablando ejemplo, sobre todo en los zonales. ¿Con qué te encontrás? En los zonales. En los zonales ves cosas que hacen por falta de conocimiento, mala calidad de los caños, mal diseño de la estructura, mala calidad de soldadura. En los autos de turismo, que estábamos más o menos en eso, en un turismo clase 2, para situarnos en algo, a veces las estructuras se arman dentro del auto, entonces tenés lugares que es difícil de acceder para soldar, en la parte inferior del piso. Y he llegado a ver estructuras que las sacábamos para cambiarlas, y cuando las sacábamos estábamos horrorizados porque estaba soldada la partecita de arriba del caño. Punto. Y es una cosa terriblemente seria. El cañito ese, famoso, ahí hoy recién estuvo, que es un amigo, Facu Arduzo, hablando, acordate del accidente en la salida del Cabalén, año voleo, que soy especialista. Sí, la relaté yo esa carrera. Ya la estaba Bueno, relatando se yo. le arrancó el cañito ese, famoso. Que en ese caso era un refuerzo entre torretas, trasera, y creo que lo resucitaron al Facu. Sí. Estuvo muy complicado. Ese cañito, un cañito, o sea, un tubo que unía las torretas traseras, y ahí estaba agarrado los tirantes longitudinales de los hombros del cinturón de seguridad. Y el Facu, al cortársele eso, quedó sin protección y pegó contra la columna de dirección, o le entró la columna de dirección. Un accidente horrible por ese caño que una vez se lo pone con funciones estructurales. Dice, voy a reforzar las torretas traseras, pero no, ¿para qué? Va a tener el cinturón de seguridad. Entonces, te deja suelto adentro. ¿qué te parece? Eso para adelante, y si se te rompe el soporte de butaca, o se te parte la butaca para atrás, que es terrible, también quedas totalmente suelto dentro del auto. En caso de... También las butacas, Tito, ¿no? Porque en el afán de ahorrar pesos estaban usando algunas butacas que no tenían ni las orejeras, ¿no? Digamos, están totalmente reglamentadas hoy eso. Y eran... bueno, no voy a decir la marca, pero pesaban nada, nada. Se ha visto en accidentes, o se ha calculado en accidentes el movimiento de que tuvo la butaca, no por imagen, sino por dónde pegaba el casco, ¿no? Entonces, cuando vos imaginás el movimiento del piloto adentro, te mete escalofrío. Incluso vos ves, yo he visto soporte donde están puestas las butacas en algunos autos, mete miedo. Están puestos sobre caños que son de reposeras. Sí. Increíble. Por eso me preguntaste si lo vi, lamentablemente sí, sobre todo en categorías zonales, y que, aunque parezca mentira, por ese motivo, o por mucho, porque también estuvieron hablando bastante del tema autódromos, hay un montón de sumatorias, son los más peligrosos. Aunque parezca mentira, el zonal es el más peligroso, porque hay muchos pilotos que son amateurs, no son pilotos profesionales en sí. La vida útil de las cosas. También, la vida útil de las cosas, y el centrado de, seguramente quieren un carburador que baje 5 centésimas en los 1000 metros, y no están invirtiendo en seguridad porque tal vez no la conocen, o pasan cosas que dijeron, uy, para que venga el piloto, le ponen la jaula para que se siente, che, quedaste cómodo, sí, y el piloto se baja y se olvidan de soldar los soportes. Pero pasa eso, digo, o sea, pasaba. Entonces, es un tema que hay que tenerlo constantemente en la cabeza, porque después, cuando pasó el accidente, decís,
ahí haces un Sí. análisis retrospectivo y decís, mirá qué cantidad de macanas que Ya es hicimos. tarde. Claro, y eso es lo que te da la experiencia, podríamos Ahora, decir. los bulones de la butaca que veíamos recién en la imagen, calculo que también tienen una vida útil, eso hay que reemplazarlo cada tanto, ¿no? Sí, están bastante sobredimensionados generalmente. Tenés dos, o sea, 4 bulones o más, ¿no? Los que están puestos en forma vertical, que agarran el soporte de la butaca contra la estructura, y los que están puestos de costado, que agarran el soporte de la butaca contra la butaca. Eso está reglamentado también. O sea, si entras a los reglamentos lo ven y generalmente las técnicas... ¿Cuántos bulones son? Tenés 2 transversales que agarran ese soporte contra la butaca, que se lo ve un poquito más arriba, y después tenés los 2 verticales que agarran el soporte de la butaca contra la estructura del auto, o en este caso es un torroy contra una estructura intermedia. ¿Y además se suelda o solo va abulonado? No. Lo que va abulonado son unos bujes bastante importantes que están reglamentados también, que van abulonados en el caño de la jaula o en el caño que es el soporte de butaca. Ahí lo tenés. Esto sigue siendo, chicos, que es re importante del 256, del artículo 256 del anexo J de la FIA. Esto entras en internet, lo tenés, o entras en la página del ACA y lo tenés también en varias categorías. El rally, un montón lo tienen, y ahí están como tenés, si lo hace de caño cuadrado, lo hace de caño redondo, y los bujes, la medida del buje, la rosca, cómo va soldado, cómo está. Tenés que montar todo con ese concepto, y esto está hecho sobre la experiencia internacional de un montón de accidentes, y está bueno darle bolilla. Sí. Vos la tenés abulonada, lo pregunto sobre todo para el público. Cuando vos decís, bueno, vamos a acomodar la butaca, ¿qué margen tenés para correr y desde dónde corres? Porque vos está abulonada la base. Sí, tenés generalmente 3 agujeros o más en el soporte de la butaca, en esos laterales, y tenés también para subirla o bajarla o inclinarla así, que se veían que tenían algunos agujeros. Entonces tenés 3 posiciones longitudinales en X para regularla, y después podés cambiarle la inclinación o la altura. Y también tenés el talle de butaca, que no es cosa menor. Es importante eso. Sí, tenés que estar lo mejor atado posible. Vos pensás que los pilotos es como que a veces exhalan y se tensan. Si vos ves cómo está apretado un piloto, decís miércoles, ¿viste? Por eso se lo ve a los pilotos cada tanto Ajustarse porque se ajustar. van moviendo, van Exacto. bajando de peso porque van transpirando, yo qué sé. Y tiene que estar todo muy bien puesto. Lo mismo que está en el 253 que recién mostraba en la portada, tenés todo. Los cintos que van entre las piernas, podríamos decir, que son re importantes. Básicamente no para que no te salgas para adelante, sino cuando te tensás lo de acá no se te sube la hebilla. Con un cinto de 4 puntos te tensás de acá, se te sube la hebilla. Claro. Te la mantiene en posición. Te queda en el esternón. Claro, entonces todas esas ubicaciones y cosas son delicadas, tanto desde el punto de vista del confort del piloto, pero acordémonos que lo mismo que la jaula. Sí, vamos a hacer una jaula rígida, pero tiene que ser segura. Y en el caso de esto hay que prestarle mucha atención a cómo fijamos la butaca, cómo la agarramos, los bulones. Todas las fijaciones que son homologadas FIA, las chapitas esas de costado tienen homologación FIA, las butacas teóricamente también, y los cinturones también. Y tienen vencimiento también, ¿no? Sí, los están cinturones. en la etiqueta o en la... lo que tengan los cintos tiene unas etiquetas cosidas, sí. O tiene un logo la butaca y el soporte de butaca con el vencimiento. Y ahí está la cuchillita, ¿no? La gilete esa que se pone adentro del auto para que cuando venga el equipo médico te corte el cinturón si es necesario, o si hay un accidente fuerte, ya los médicos mismos tienen la obligación de cortarlo el cinturón para que no se vuelva a usar. Para que no lo vuelvas a utilizar. Y es muy, muy importante el cúter ese de los cintos en carreras tipo de rally. Porque a veces en el rally, si bien está todo preparado, no tiene acceso tan rápido al servicio médico. En un circuito, bueno, estás en un ámbito, en un lugar que está cerrado, que está, entre comillas, pensado, y las ambulancias están distribuidas de una manera que puedan llegar rápido al lugar del accidente. Pero, por ejemplo, en rally, no, entonces es muy importante tener para cortarse los cintos, porque tal vez el impacto te dobla ahí adentro de la hebilla algo, o los pernitos, los pasadores, y no se pueden desatar. Entonces eso lo llevan pegado normalmente en la puerta del auto, o para el rescate o para el uso del piloto, del acompañante.
Bueno, ¿queda algo más por decir de lo que quedó pendiente de la jaula de la semana pasada? No, Está relacionado con esto, ¿no? Claramente, por eso hablamos de esto hoy. Por supuesto que quedan un montón de cosas, pero préstenle la atención. Más que nada volvemos a lo mismo. No estamos tratando de explicar cómo poner una butaca o lo que hay que usar, sino que es una cosa que hay que prestarle atención. Hoy tienen acceso, no es como cuando empecé en el automovilismo no teníamos computadoras. Claro. Entonces, hoy hay acceso, hay manera de investigarlo, hay manera de informarse y tienen que agarrar la butaca de la forma correcta. En la posición más central posible dentro de lo que permite el reglamento, o sea, alejarla del lateral del auto y utilizar los elementos en lo posible que están homologados, tanto la butaca, los cinturones, los soportes de butacas, y hacer el trabajo que corresponde cuando se construya la jaula para que eso esté todo fijo como debe ser. Un detalle para que lo entendamos. La butaca tiene una posición bastante alta y vos tenés una retención acá a la altura de los hombros, ¿no? Sí. Vos imaginate un piloto con todo el equipamiento, con casco, Hans, yo que sé, que esté 75, 80 kilos. En un impacto lateral, vos pensá con el hombro, estoy empujando todo y todo eso hace palanca sobre los soportes de la butaca. Claro. Las cargas que tenés son terribles, ni hablemos en un impacto, ¿no? En un impacto lateral o frontal o el que fuese. Entonces es muy importante tener todo eso y asesorarse y ver los reglamentos. Hablar con los técnicos. Igual los técnicos hacen una previa del auto en la cual revisan todo ese tipo de cosas. Vos una carrera, el viernes hay una previa de la técnica que tiene que ver con el tema de seguridad, carga de los matafuegos, vencimiento de los cintos, butaca y todo eso. El refuerzo lateral del piloto, los caños que están al costado, al lado de la puerta, digamos. ¿Está en el librito cómo hay que hacerlo? Sí. ¿O ahí cada uno puede ir buscando su camino? ¿O las categorías buscan caminos diferentes de acuerdo a la característica del auto, ¿no? Porque vemos que en algunas categorías, obviamente, por el tamaño del auto hay estructuras mucho más importantes que en otras, ¿no? Para proteger al piloto. El tema de tema de peso del auto No, el tema de la protección lateral es crítico. Creo que ya lo comentamos. El accidente más peligroso es el accidente en T, el T-crash. Sí, claro. Ese es el más peligroso que hay. Entonces, para eso tenés que tener... El problema grave del accidente lateral es que no tenés distancia para desacelerar. Exacto. O sea, frontalmente vos tenés todo el habitáculo, tenés el motor, tenés más cosas. El cuerpo humano está más preparado para el impacto frontal, nosotros como estructura de personas, podríamos decir. En cambio, el accidente lateral no tenés nada, estás muy cerquita del lateral, no hay distancia para desacelerar. O sea, no tengo distancia para aumentar el tiempo del impacto, que eso es aceleración. Si difiero el impacto en el tiempo, en lo que va a recibir el piloto es menos. Entonces, esos caños están reglamentados. Hay categorías que después pusieron pontones, como en el caso del turismo carretera, que después de eso se implementó una protección que son 3 tubos con alguna curvatura y todo está muy bien, estás a alejar el lateral del auto del piloto. Hay categorías como el NASCAR o yo que sé que tiene unas espumas diseñadas específicamente para absorber energía, acá también se están usando. Y se hace una butaca mucho más completa también, ¿no? La que también está reglamentada. Y además de eso... se usa mucho que está con material que son realmente impresionantes hoy, cosas que son antipenetración, placas antipenetrantes. Y se están usando y se van mejorando. ¿De qué material, Tito? Son, te puedo decir lo de los fórmulas, que es lo último que leí, no estoy tan al tanto. De la Fórmula 4 para arriba, internacional, ¿no? Usan un material llamado Diolent, es la marca, que es una especie de Kevlar, son poliamida de alta performance, básicamente. Y de la Fórmula E, la Fórmula 2, la Fórmula 2 tengo duda, pero la Fórmula E y la Fórmula 1 usa otro material que se llama Silon, con X, que es una cosa descomunal. Eso para las placas. Hacen todo el monocasco de carbono, pero además tienen unas placas antipenetración. ¿A la altura de dónde? Toda la celda de supervivencia. Perfecto. Y ese material, el Silon, tiene una resistencia de 400 kilos por milímetro. O sea, no sé, para que te des una idea, es más de 2 veces la resistencia a la tracción de un bulón de biela Carrillo. Son esas cosas que empiezan a aparecer. Es más,
Yo cuando leo esos nombres los googleo, trato de investigar, porque es mucho más que fue el Kevlar primero. Después pasaron al Diolent. El Diolent es un material que se usa bastante en náutica, las soguitas y todo, para la gente que navega lo va a escuchar más, porque inclusive hay camperas de Diolent y un montón de cosas que son antidesgarro, material fantástico. Pero ahora sacaron ese Cylon, el Cylon, y cuando leí la carga que soporta la tracción, es 400 kilos por milímetro, una cosa descomunal. Y de eso están hechas las protecciones laterales que van pegadas, incorporadas a los monocascos de Fórmula 1 hoy. Bueno, impresionante, es algo que apasiona también. Una cosita más, porque el otro día hablaste de la columna de dirección, es parte de la estructura, y cuando vos hablas ahora de todo lo que es butaca y cinturón, cuando vos ponés la columna de dirección también se calcula de la altura del piloto y a qué altura debería ir el volante respecto del cuerpo del piloto. Sí. Va mucho no tanto con el confort. Tenés bastante posición. En un Fórmula sale naturalmente, hay un ángulo de los brazos normalmente que son 120 grados. Entonces el tipo se siente y bueno, sabés que con un ángulo de 120 grados está más o menos bien. En autos de turismo sin dirección hidráulica es muy común que veas que el piloto está mucho más cerca del volante. Claro. Como en el rally. Para hacer fuerza. Y en el rally, claro. También. Sí, pero es porque tenés que hacer fuerza realmente. Entonces... es por la fuerza, bueno, ahí en eso sí, pero por ejemplo el rally que tiene dirección hidráulica, ¿no? Yo pensé que el ángulo del brazo era para tener más ángulo de maniobrabilidad y velocidad, lo que te requiera el piloto. Son las dos cosas, momento. me parece. Claro. ¿No? Las dos cosas. Sí, no, la maniobrabilidad. Pero lo que dice Tito también es real, porque vos cuando, no sé, un Fórmula 2 que no tiene la dirección del Fórmula 1, o un IndyCar, o el turismo carretera, tenés que estar cerca por una cuestión de fuerza, pero en un rally que vos sí tenés, es por un tema de, primero el ángulo que te da, tenerlo cerca, que vos podés girar, si vos estás con el brazo así, y esto está bueno para contarse a la gente. Aparte que van tirado así en el volante, en la butaca, esto es malísimo porque no llegás a hacer... Exactamente, tenés más posibilidades de tener más ángulo de volante. Exacto. O sea, cuando venís en un Fórmula, normalmente tenés poco ángulo de volante. O sea, tendrás 2 por 120 grados más o menos de giro de volante. Un valor lógico, podríamos decir, en una horquilla. Y fíjate que ya la forma, el otro día me reía porque estábamos probando uno de estos autos de calle que sé yo, no tiene un volante tipo monio, o sea, no tiene un volante redondo. Y estuvo andando un poco Daniel Cingolani, exactamente de mi generación, y Daniel me dijo, che, todo barbo, un volante redondo para uso deportivo. O sea, claro, porque si tenés que darle más volante, te quedaste sin volante. Sin agarre. Entonces, que es parte de lo del rally. O sea, en el rally tenés que tener más ángulo de dirección y por lo tanto, supongo, no es mi especialidad, casi tengo 1000 cosas que no es mi especialidad, pero en el rally pienso que debe influir mucho la cantidad de volante y el ángulo de volante que le tenés que dar. Y lo que se trabaja con el volante constantemente, ¿no? Porque también en el tema del hombro, ¿no? No cansar el hombro, que el hombro, cuanto más extendido está el brazo, más te cansa. Es una enfermedad así crónica de los pilotos, ¿no? Los manguitos rotadores, sobre todo los que vienen del Fórmula. En el Fórmula se maneja bastante estirado y bueno, nada. Trabaja muchísimo el manguito rotador y realmente la fuerza que hacen con el volante, si el auto no tiene dirección asistida, es muy alta. Bueno, Tito, te agradecemos muchísimo, súper interesante como siempre. Vamos a ir por más en los próximos martes, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, no llegamos, se puso interesante esto, no llegamos y vamos a hablar un poquito más de los extremos. Seguimos un poquito más si querés. No, lo dejamos, sí, hay tantos temas para hablar, así, la idea es completar un poquito la estructura, le digo también para los que están escuchando, y después vamos, o sea, lo pensaba ayer o durante el fin de semana, para que está bueno, retomar un poquito, ya que estamos hablando de un turismo, de un autotipo turismo, clase 2, clase 3 o lo que fuese, retomar un poquito el tema del McPherson, que es re interesante y que va a ser en una tracción delantera, es importantísimo y es muy popular, o sea, es un sistema que se usa en muchísimas categorías. Nada, la idea es terminar un poquito la estructura y en base a eso empezar a hablar un poquito de suspensión. Y bueno, como siempre, si tienen dudas, pregunten o investiguen. En este caso hay mucho material para investigar. Está fascinada la gente con el segmento. Tomamos nota para el próximo martes. Está buenísimo. Tenemos todos los martes para seguir hablando de esto. Así que
Bueno. Vamos a seguir. Gracias, y realmente nada, está de más explicar que es una cosa que se disfruta. Me gustan los autos, me gusta la técnica, la ingeniería de los autos, así que se disfruta mucho. No, gracias a vos, Tito, por tomarte tu tiempo también. Sabemos que tenés muchas cosas que hacer y abrirte este espacio todas las semanas por venir un ratito acá para compartir tu conocimiento, lo valoramos un montón. Bueno, así que gracias a ustedes de vuelta. Bueno, Tito Pérez y el taller de Tito con nosotros.